Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien todos ustedes ahí en casa. Sean bienvenidos a un programa más de Conversando con. Por supuesto, este es un programa, este es un espacio también del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y bueno, como lo hemos estado anunciando, en este mes de octubre estamos dedicando estos conversatorios a las presentaciones literarias que han tenido lugar aquí en el estado de Veracruz y estamos muy contentos y yo le quiero dar la más cordial bienvenida a un amigo y escritor, Axel Juárez, de muchos años ya, colaborador del Ágora también, y hoy está aquí con nosotros para hablar de su libro Elucubraciones Sonoras. Axel Juárez, bienvenido. Gracias, Gus. Mucho gusto a tu público del Ágora también. Y nuevos públicos, supongo que probablemente no sean tan nacidos al Ágora, pero por las redes se acercan a esto, ¿no? Sí, definitivamente, esta ha sido una de las ganancias que hemos tenido. Mucha gente está conociendo el trabajo que hacemos aquí en el Ágora, las actividades, hemos compartido muchas cosas y creo que más público, hemos podido llegar a más público y eso también pues nos da mucho gusto en lo que podemos reunirnos presencialmente, ¿no? Han sido las ventajas. Sale. Axel, pues estaba yo viendo una pequeña coincidencia. Pues vamos a hablar acerca de tu libro, Yo también tengo el mío. de El elucubración. único, de hecho, que tengo. Ya el último, qué bueno que tengas el último. Las elucubraciones sonoras, un libro que, en una coincidencia, se terminó de imprimir en octubre del 2017, o sea que está cumpliendo 3 años de haber sido publicado este libro. Sí, y ahora que me lo mencionas, pues sí, no tenía noción del paso de esos años. Pero sí, y de hecho aquí en la legal aparece también el que fue resultado de un apoyo de una beca del FONCA, de un proyecto de fomento a proyectos y conversiones culturales, y fue un apoyo del 15, que en realidad empezó a correr por ahí del 16. Son de un año los proyectos y entonces en el 17 fue cuando ya se presentó el resultado. Claro que sí, yo todavía recuerdo. Y bueno, como para contextualizar un poco más al público que nos está escuchando, yo creo que este libro en todo momento es un esfuerzo, como para hablar en términos generales del libro y ahora podemos hablar un poco más en lo particular, pero es un esfuerzo en todo momento, yo casi diría, en cada una de las páginas. Yo lo he estado leyendo, lo he estado revisando Gracias. y en cada una de las páginas hay un esfuerzo por ligar, por relacionar la música y la literatura principalmente, pero no nada más literatura, sino anécdotas, historias, contextos, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va en términos generales las elucubraciones sonoras. Bueno, pues la idea de hacer un conjunto de ensayos con cierta lógica articuladora como esta, pues nace desde mis primeras prácticas melómanas, digamos, ¿no? Desde las primeras veces que yo empecé a oír música, que fue antes de estudiarla un poco. O sea, mi primer acercamiento fue como escucha, ¿no? Claro. Como la mayoría, yo creo, de melómanos. Y siempre me llamó mucho la atención los libritos que venían en los CDs o los textos que venían atrás de los acetatos o esos cuadernitos que se desplegaban, desdoblaban de los cassettes, ¿no? Sí. Y que me empecé a dar cuenta que leer esos textos, algunos eran verdaderos ensayos esclarecedores, me daba un nuevo panorama, ¿no? Y pasas como a otro nivel de la apreciación musical, más allá de los meros sonidos, y empiezas a ver nombres de compositores, de sus influencias, de otras artes que están ahí implicadas en los procesos creativos.
y eso siempre me llamó la atención, o sea, me empecé a dar cuenta ahí que la música, para apreciarla, digamos, en toda su dimensión, pues no es necesario solo los sonidos, sino hay que hacerse de una cultura musical, de estar oyendo, por ejemplo, las influencias de los artistas que nos gustan y hacerse un panorama amplio. Entonces, por ahí del año que será, ha de haber sido como por el 12, 13, ya no me acuerdo bien, comencé un proyecto con Memo Cuevas, ¿no? Nuestro querido amigo Memo, Claro. que bueno, realmente es el referente local de la música y de la historia de la música, ¿no? Un tipo con una memoria prodigiosa y además intereses muy variados, ¿no? En las artes. Y gran músico además, ¿no? Entonces, comenzamos un proyecto que, digamos, amalgamaba los intereses de los dos, que nos empezamos a dar cuenta que eran muy parecidos. Él más centrado en los géneros clásico y el jazz, y yo tenía, pues, mis intereses en algunas cosas del rock, de la canción, de la nueva trova, claro, de la canción de autor, o como de los cantautores, ¿no? Cantautores, también en música clásica, porque durante unos 6 años estudié en clases particulares guitarra clásica, y también ya tenía, digamos, ese acercamiento un poco al mundo clásico y al jazz, que estaba yo empezando a interesarme cada vez más, ¿no? Entonces el proyecto era justamente sobre música y literatura, elegir una variedad de géneros literarios que tuvieran como pretexto la música. Entonces seleccionábamos biografías, ensayos sobre música o sobre músicos, elegíamos textos que los mismos músicos escribían, o ficciones, ¿no? Por ejemplo, hay autores que ficcionan la biografía de algunos músicos, que muchos de ellos los han hecho documentales o los han llevado al cine, hasta poemas también que tenían que ver con el tema musical. Entonces nos dio mucho gusto encontrar una gran variedad de títulos, y que va creciendo año con año sobre música. Entonces la idea era mezclar esa parte literaria y el lenguaje literario con una beta que ya Memo venía trabajando desde los 80, 70, que es la divulgación musical. Claro. Entonces empezábamos a hacer juegos, ¿no? Realmente yo creo que lo que hacíamos ahí eran una especie de... Bueno, tú viste algunos, ¿no? Sí. De repente parecía una especie de documentales en vivo, ¿no? O sea, Memo echaba la introducción, yo la iba ilustrando sincronizadamente con imágenes, con pequeños videos, con pequeños textos. Yo era como el cácaro, y algunas veces, o con el paso del tiempo, me fui involucrando más también en la... Como el VJ, ¿no? Como el VJ. Ajá, exacto. Y y eso me empezó a gustar tanto, el resultado de lo que lográbamos y el interés que generaba en el público, que dije, bueno, me gustaría hacer algo así, pero con la música que a mí más me emociona, con los autores que más me gustan y que he venido escuchando desde hace mucho tiempo, y llevarlo al lenguaje no audiovisual, sino al lenguaje del ensayo. Claro. Sí, hay que decirle al público, yo creo que esto está, directo, como lo hemos platicado, ¿no? Directamente relacionado con esa labor que ustedes hacían y que esperamos sigan haciendo, ¿no? En un futuro con el maestro Memo Cuevas, que yo cuando asistí a estas clínicas, a estas charlas, ¿no? Lo que más me llamaba la atención era esta mezcla de elementos y echar mano, ¿no? Echar mano de todas las herramientas posibles, el texto, el cine, el audio, la historia, ¿no? La poesía,
tantas y tantas cosas que dejaban una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y sobre todo un contexto general, ¿no? Y es algo que yo también quería comentarte, Axel, en el sentido de que, pues, qué importante es relacionar las distintas disciplinas artísticas, ¿no? Que me parece que es el esfuerzo en este libro, pensar la música en términos de otras disciplinas también, y no solamente disciplinas, sino en términos también de anécdotas y de historias, ¿no? De los relatos, ¿no? Porque yo creo que cambia mucho el panorama, por ejemplo, cuando conocemos las historias o las anécdotas de los jazzistas, de los grandes jazzistas, ¿no? Del siglo XX o de los compositores rusos, cómo crearon sus grandes obras, en qué contexto vivieron, y te da entonces, entiende uno en otro nivel la música, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, la divulgación musical o la apreciación musical, casi siempre los legos, digamos, o los que nos empezamos a introducir a ese mundo, pues casi siempre está lleno de anecdotarios. O sea, casi lo más pesado son anécdotas, o cuando escuchamos a los primeros grupos de rock o que nos interesa en la juventud, siempre es saber todo del grupo, ¿no? Y quién forma las parejas o las amistades o las rupturas. Cómo se conocieron, ¿no? Todo eso. Bueno, baste mencionar todo lo que ha salido por ejemplo, de la vida de los Beatles, ¿no? Sí. De que cómo se llamaban y qué hacían, qué discos se intercambiaban. Entonces, un poco el esfuerzo que inauguro aquí ya como autor y que me gustaría, claro, seguir desarrollando, es trascender ese mero campo anecdótico, relacionándolo con cuestiones más de mi otra formación, que es la sociología. Eres sociólogo, claro. Entonces, un poco de que esas anécdotas hay que como enmarcarlas en el contexto social, ¿no? Porque no es lo mismo ser un joven disidente o intentar ser rockero o jazzero, lo que quieras, en nuestra época, que haberlo intentado o haberlo hecho en los años 60, donde la juventud tenía una carga simbólica y de lucha muchísimo diferente de la de hoy, ¿no? Entonces, un poco dar esas pinceladas sociales de cómo estaba la situación económica, las guerras, lo que llaman el zeitgeist de la época, ese espíritu de época, sí. Una especie de ethos, ¿no? De qué es lo que en ese momento histórico en determinado país era lo importante, o era lo relevante, o era lo opresivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de las canciones de la nueva trova o de la canción latinoamericana, está íntimamente ligada a las guerrillas, a la revolución cubana, a nuevos esquemas de pensamiento que estaban rompiendo con algo anterior, ¿no? O de la generación anterior. A la filosofía de la liberación, ¿no? La filosofía. Y la música, yo como sociólogo de la música, o sea, lo que me interesa dar a conocer al público es que todos esos cambios sociales y económicos y políticos se han reflejado en las músicas. O sea, la música también es una especie de prueba social, claro, de cómo ha ido el mundo avanzando o retrocediendo. La música nos da muchas herramientas de análisis de lo social. Tienes toda la razón, es para leer y sentir el momento, ¿no? Es como un termómetro también de la vida de las sociedades, ¿no? Quizá el más directo, ¿no? Uno basta con irse a los trovadores, basta con irse a los grupos de rock, a los movimientos musicales, para tener un contexto. El soundtrack, me gustaba, no me acuerdo si fue, me parece que Javier Solórzano decía, era el soundtrack del momento, ¿no? Sí, completamente, es una metáfora fabulosa, claro, yéndose al cine, ¿no? Porque cuántas películas no nos han enamorado principalmente por su soundtrack. Totalmente. Y que pareciera algo mágico que está en un segundo plano,
que pareciera que no nos altera directamente como una secuencia o como un efecto especial o tal, pero está todo el tiempo moldeando la percepción del espectador con la música y con la banda sonora y todo esto. Pero justo volviendo a esta pregunta que mencionabas de la interdisciplina sí. Es bien interesante cómo, por ejemplo, encontrar el origen de esas interdisciplinas en un campo determinado, como en el caso de la música, pues por ejemplo, por ahí también en el libro creo que no está, pero en algunas notas de la Sinfónica que las llevo también escribiendo. Que tú las escribes, claro. Algunas temporadas. Cuando han tocado Wagner, lo que me gana de escribir sobre Wagner es eso, porque para mí fue el primero que ideó eso que él llama en uno de sus escritos, porque él también escribía ensayos, le llama obra total. Claro. Y ese era como su objetivo, ¿no? Y la obra total era pensar muy detenidamente en el guión, en el libreto de sus óperas, en elementos musicales muy cercanos a lo teatral, que él llamaba leitmotivs. Sí. Entonces, como pequeños fragmentos musicales que representan cosas en escena, ¿no? Una espada, un rey, una situación de miedo, y él metía un pequeño fragmento musical que ya al espectador le hacía referir al objeto que representa, ¿no? El leitmotiv. Y desarrollaba sus leitmotivs también con mucho juego discursivo, ¿no? Porque aunque ya no apareciera la espada en escena, si hay una escena donde en la historia la espada es importante o tal, y suena el motivo, te la hace sentir presente, aunque no esté en escena o aunque nadie la esté cargando. Claro que sí. Bueno, esto en el sentido de las composiciones wagnerianas que son estas estructuras musicales muy especiales y particulares, ¿no? de Wagner. Pero si a esto le sumamos que fue anarquista, ¿no? Que todo su contexto social, que tenía una filosofía, la experiencia es mucho mayor, ¿no? Sí, tiene su relación con el antisemitismo, con los nazis, claro. Su amistad y después enemistad con Nietzsche. Con Nietzsche. Nietzsche lo adoraba primero y después se fue con todo el terminó para derrumbar o sea, también era una época, y eso es lo interesante, eran épocas en ese siglo XIX y en ese transcurso al XX, donde realmente la música para ciertos públicos era algo tan delicado y tan importante que la religión o la política. Totalmente. Y, por ejemplo, justo en la nota del concierto de este viernes, que es sobre Stravinsky y Aaron Copland, dos compositores del modernismo musical, pues bueno, basta recordar el desmadre que se armó en el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky, claro. Por ahí de 1913, me parece, que hubo golpes, hubo gritos, hubo sombrerazos. Ajá, y eso es algo porque al público le estás trastocando un gusto, ¿no? Una estructura fuerte. Claro. Y se escuchaba y se hacía patente la molestia del público. Las reglas también del comportamiento en los conciertos, que hoy parecieran ser de lo más normal del mundo. Los cánones, ¿no? Ajá. Cánones como guardar silencio, apagar la luz. Ajá, las luces. Todo eso también se empezaron a gestar en época, a partir de Beethoven y posteriormente de Wagner. Wagner fue un beethoveniano completo. No, alguien me decía por ahí que Wagner es de alguna manera un precursor del cine, ¿no? Porque pensaba en el escenario completo, en la puesta en escena completa, de bajar las luces, de iluminar de otra forma el escenario al momento que estaban interpretando sus obras, ¿no? Era esto que mencionas.
yo creo que el resultado natural de todas las inquietudes wagnerianas hoy en día encontrarían su cauce en el cine. En el cine, ¿no? La obra total de la que él habla, creo que hoy en día ningún otro arte la ha podido cumplir como el cine. Claro. Por eso que mencionas, por la multiplicidad de elementos gráficos, textuales, auditivos, efectos, el espacio de las salas. Bueno, y hoy en día hasta cosas que a los puristas les debe molestar mucho, pero pues como la 4D y que te echan agüita y el asiento se te mueve. Sí. Pero sigue siendo parte de la innovación de los soportes y de los medios del arte. Claro que sí, ya se verá qué tipo de prácticas trascienden, qué tipo de prácticas permanecen y se adoptan a la cultura o a la usanza, ¿no? Es muy interesante, mira, para todo esto sirve ensayar, que bueno, yo te diría una cosa, formalmente son ensayos, ¿no? Formalmente podemos decir que lo que tú hiciste aquí son ensayos. En algún momento casi para mí son relatos, son narraciones, ¿no? Más que un propio ensayo. Claro, hay otros que sí tienen unas tesis que tú defiendes, que tú sostienes, todas muy interesantes, todas en este camino de relacionar la música con otros aspectos de la vida. Pero algo, Axel, que yo quería mencionar es precisamente los personajes o los momentos que tú eliges, ¿no? En estos 10 ensayos. Para mí, es, por así decirlo, la colección de 10 grandes excéntricos, porque no, te fijaste en 10 grandes excéntricos, ¿no? Entendida la excentricidad como, pues como la búsqueda de la autenticidad, de la libertad, ¿no? De salirse de lo normal o de lo que se conoce como normal y que permite la creación. Digo, no estamos hablando, en tus ensayos no elegiste, por ejemplo, a los Beatles o la literatura clásica o esto. Has elegido, por ejemplo, pues hablas de Leonard Cohen, hablas de Javier Crae, hablas de Bob Dylan, de George Brassens, ¿no? No son, vamos, no son los rockstars de la cultura, por así decirlo, del siglo XX. Son muy especiales la selección de personas. Tal vez exceptuando el caso de Dylan, que hasta Exactamente. Pero ese da para ensayos aparte y que yo creo que ya están saliendo. Para mucho más. Muchos sostienen, y bueno, de hecho sería interesante una posterior charla con Memo, porque Memo ha sido un gran curioso de la historia de los premios Nobel. Oh, bueno. Y uno de sus proyectos, justamente donde a veces le he echado la mano, es una especie de... No sé bien cómo se llamaría en el territorio literario, porque en el cine es falso documental. Uh-huh. Como una especie de falso documental literario sobre un supuesto premio Nobel de la música, que no existe. Alfred Nobel, cuando dejó la lana para la fundación del premio y todo, pues tomó un montón de áreas a las que se iban a premiar, pero la música no la contempló. Claro. Entonces se pregunta a Memo desde quiénes hubieran ganado el premio de la música en aquellos años, cuando ganó tal. Y yo soy más de la idea de que, como la mayoría de los premios importantes y más prestigiados del mundo, pues la carga política, la carga económica, social, tiene mucho que ver, a veces mucho más que la obra misma de los que premian. Una de las críticas que le han hecho al Nobel, por ejemplo, es para mucha gente, entre tal vez los que yo me incluyo un poco, es que un premio que no le haya dado el Nobel a Borges no merece, o sea, que no le haya dado a Borges, a nuestro gran mago de las palabras en español. Entonces yo creo que lo que pasó con el caso de Dylan fue que el que más salió ganando fue el mismo premio. Sí. El Nobel se prestigió a sí mismo, tal vez en una época de desprestigio o de que tal, y al dárselo a alguien como Dylan, que ya es y que tiene todos los elementos para reconocerse, hay quien critica que justo en la literatura no,
que deberían haber dado un premio de música, ¿verdad? Como tantos que le han dado. Pero yo creo que ahí pasó algo así. O sea, el Nobel se prestigió más a sí mismo dándoselo a Dylan que él sacar alguna que él recibiéndolo, ¿no? Y esto ha sucedido, lo mencionas en el ensayo precisamente, que pareciera que los premios buscan a Dylan para beneficiarse los premios o la gente que da estos premios que el propio artista, ¿no? A Dylan está más allá de estas banalidades, ¿no? Podría decirse. Déjame decirte que justo eso se escribió a la limón, porque ese año, cuando estaba escribiendo esos ensayos, fue muy, muy curioso que los primeros 4 ensayos, que es el de Brassens, le llamo Brassens el anarquista. El anarquista, claro. El siguiente es Leonard Cohen lorquiano, haciendo referencia a Federico García Lorca. El siguiente es Javier Crae Brassaniano, haciendo referencia a Brassens. Al propio Brassens, ajá. Y el cuarto es Bob Dylan Shakespeareano. Porque mi hipótesis es que tienen demasiadas cosas en común, tanto en la forma de crear como en la forma de llevar la carrera entre Dylan y Shakespeare. O sea, y bueno, hay muchas referencias en las canciones de Dylan a las métricas shakespearianas, a las formas de generar vericuetos en las historias de sus canciones. Pero cuando estaba haciendo sus ensayos, Leonard Cohen saca un disco, que fue justo en ese año, del 17, y declara que algo así como que estaba listo para morir. Ajá. Como que era su despedida. Entonces la prensa internacional así vuelve sobre Cohen, y bueno, él dice que no, que lo decía como un poco bromeando, tal. Y a la semana, 2 semanas, se muere Leonard Cohen. Entonces, y a Dylan le dan en la misma temporalidad, un poco antes de la muerte de Cohen, porque Cohen sí se enteró del premio. Del Nobel de Dylan. Y a Dylan le dan el Nobel, ¿no? O sea, 2 situaciones que digamos, alteraron lo que yo pensaba decir de ellos, ¿no? Porque con esas situaciones, la muerte y después la premiación, pues claro, cambió la prosa, ¿no? No, interesante. Hablas de muchas cosas aquí, también tocas el tema de la improvisación, pasas por ahí por el son jarocho, el son huasteco, ¿no? Arnold Schoenberg, y lo relacionas con Thomas Mann y cuentas esta historia de cómo surgió el Dr. Fausto, ¿no? El Faustus. Y ha sido muy interesante, pero uno de los que más me llamaron la atención es precisamente con el que tú abres, que es el de Brassens. En el sentido de qué importante es retomar a un cantautor, ¿no? Que puede venir siendo el padre de todos estos que conocemos como Tom Waits, ¿no? De la estética del loser, de los perdedores tan atractivos a finales del siglo XX, ¿no? Que dieron tanto a la cultura, ¿no? O que han dado tanto. James Dean y Rebelde sin Causa. Exactamente. Pero sobre todo en la figura de un cantautor y poeta, ¿no? Como Brassens, y también cómico, ¿no? Porque no podemos dejar esta parte de comicidad que tenía en sus composiciones, ¿no? Era profundamente anarquista, profundamente libertario, pero con un halo de comicidad y de gracia, ¿no? Tan importante que es la comedia también, ¿no? Sí, el uso muy particular del humor. Del humor. También ha sido estudiado muy, muy intensamente la figura del humor en la literatura, o incluso en la música. También tiene los propios sonidos tienen su forma de elaborar cuestiones humorísticas, ¿no? Claro. Las citas melódicas a otras cosas o de parodiarlas, ¿no? Claro. Y yo creo que el uso del humor en Brassens, que era un humor muy negro, muy, muy sarcástico, muy sardónico, de acuerdo a su ideario anarquista, que siempre lo defendió y está plasmado en el tema de sus canciones. Claro. Entonces yo creo que efectivamente, o sea, elegía a estos 4 cantautores de esos 4 primeros ensayos
porque creo que incluso sin música, sus letras son valiosas en el territorio de la poesía. De la poesía, claro. Ahora, yo sí creo, y ahora en estos años posteriores a la escritura del ensayo, pues he seguido, tal vez para una segunda edición podría ampliarlos en eso, Claro. que el género canción, como a mí me interesa, como el que me interesan ellos, sí es inseparable de la música. O sea, para entender la obra total de ellos es necesaria la música que ellos están proponiendo, por muy simple y por muy aparentemente pueril como puede ser en el caso de un Javier Crae, que a veces hay músicas como muy incidentales. Las canciones de Crae de repente tienen música muy teatral. Sí, sí, sí. Pero es inseparable de lo que está relatando en la canción, en sus canciones. Y en el caso de Brassens, él, sí, creo que lo relato ahí, ya ni me acuerdo, no los he revisitado, la verdad, pero hay una historia muy famosa de cuando él hace sus primeras canciones y se las da a una dueña de un lugar para que alguien de ahí se las cante, ¿no? Y entonces le dice, no, pues las tienes que cantar tú, nadie mejor que tú para cantarlas. Y hay una frase famosa de Brassens que dice que yo soy mejor fumador que cantante. Porque además siempre salía con la pipa, la pipa en la boca. Totalmente. Y eso también para la época fue, tal vez para Francia no tanto porque están más habituadas a otro tipo de imágenes, pero para la Latinoamérica, para el mundo en general, ¿no? Pues una figura de un tipo que está fumando y cantando ahí, va un poco en contra del personaje bien cuidado, con voz muy educada. Y todos estos tipos, Brassens, Cohen, Crae y Dylan, reaccionan contra esos estereotipos. Ni tienen buenas voces en términos estéticos convencionales, ni les interesa ese tipo de sonoridad. En ese sentido están más cercanos un poco al sonido de los jazzistas, donde tu propia voz más honesta y más directa es lo que me das cuenta para identificarte, que imitar un sonido preciosista, como en el caso que se da mucho en la música clásica. Sí, un sonido afinado, un sonido bien pulcro, cuidado. Qué importante es el humor, ¿no? Alguien decía por ahí, hablando en términos políticos, ¿no? La izquierda sin humor es lo mismo que la derecha, ¿no? Así, la única manera de distinguir a la izquierda y a la derecha es el humor que pueda presentar cada uno de estos bloques políticos, ¿no? Entonces... Y perdón que no abundé tanto en lo que me preguntas, pero Brassens sí, definitivamente su humor, que a mí lo que más me llama la atención, sobre todo como sociólogo y un poco como también aprendiz de outsider, pues fue un tipo que digamos, humorizaba y se pitorreaba de instituciones fundamentales para el Estado o para la vida, como el matrimonio, claro, como el gobierno mismo, la democracia. Las buenas costumbres, ¿no? Siempre hay... Las buenas costumbres. Claro. Y en sus canciones están llenas de tratar de derrumbar esas instituciones y dejarle ver al escucha o al lector, pues que son un sinsentido y que realmente lo más valioso de la vida son otras cosas, es vivir, es la amistad. Él fue un gran defensor de la amistad. Totalmente. No, pues sí, Axel, realmente hay muchas cosas, hemos dado nada más algunas claves del libro, ¿no? Porque realmente, como te decía, hablas de Julio Cortázar y el jazz, hablas del son huasteco, del son jarocho, de Thomas Mann, de tantas cosas y de tantas historias que has relatado aquí en este libro, muy interesantes todas, y que pues le invitamos a la gente a conocer, a buscar. Realmente es un libro bien armado, ¿no? Y Yo te iba a decir que justo como solo hice 100 ejemplares, o sea, en realidad es una especie
de libro objeto. También quería jugar con eso, ¿no? Con la parte estética de un objeto que también Claro. no ya ha empezado a ser desplazado por otro tipo de soportes, como las pantallas, ¿no? Sí, es una edición muy buena, ¿eh? Muy Está hecha en bonita. risografía, también una técnica poco común en el mundo comercial, editorial. Sí. Pero te podría pasar el digital para que lo compartas a tu público en la charla. Ok, Al que le eso, interese lo puede bajar, ¿no? eso sería interesante. Hemos estado buscando también la manera, incluso con otro de los invitados que aquí ya lo verán, que es Luis Reséndiz, la manera de compartir también pues la publicación con el público que nos sigue. Sabemos que ya a veces ya es muy difícil en estos tiempos, ¿no? Encontrar el objeto como tal, el libro, pero al que le interese y es ampliamente recomendable, pues leer estos ensayos en digital. Mira qué buena... Eh, qué buen aporte de tu parte, ¿no? Te agradecemos mucho y el público del Ágora yo creo que también lo va a apreciar mucho. Pueden ponerse en contacto entonces con nosotros y los conectamos contigo o se los haremos llegar, O ¿no? el día que subas cuando esta charla se publique, Sí, ahí lo pones, ¿no? En los comentarios. perfecto. Pues Axel, te agradecemos mucho todo este tiempo que has destinado aquí para charlar con nosotros. Ha sido bien interesante. A 3 años de tu libro, de seguir compartiendo y seguir hablando de estas historias, ¿no? Bueno. Bueno. Hecho de menos que la longitud de las charlas. Claro. Nada más es para que la gente se interese y conozca un poco más. Pero Sí. bueno, yo creo que con esto nos despedimos. No queda otra cosa más que agradecerle aquí a todo el público del Ágora que nos sigue, que nos comparte, que está atento a todo lo que hacemos. Y los invitamos a seguir pues la cartelera cultural del Ágora de la ciudad. Hay conversaciones muy interesantes. Viene Luis Reséndiz, viene Alec Dempster a platicar también de su libro de grabados y un nuevo libro y una nueva incursión que ha hecho ahora en el cine, en un documental muy bueno que ya anda por ahí. Está muy interesante todo el programa que vamos a presentar durante el mes de octubre. Nos despedimos con esto. Muchas gracias, Axel, y nos vemos en el próximo Conversando con. A ti, gracias.